ahora aparece rompiendo el celofán con esta nueva publicación que habla precisamente de este tema. Sí, señor. Pues nosotros, digamos, este es un trabajo que no viene de la noche a la mañana. Yo tengo 10 años de experiencia en el trabajo en procesos de reintegración y reincorporación con personas que estuvieron en el conflicto. Estuve pues, digamos, llevando el proceso de reintegración de Ramón María Izaza, que es, digamos, ¿Quién es el protagonista de este sí, libro específicamente? Sí. A través de los ojos y las palabras de Ramón Izaza se trata precisamente esto, el germen, ¿no? ¿Cómo nació las autodefensas campesinas en su momento? ¿Es así? Sí, señor. Esta es una crónica biográfica de este personaje. En el trabajo con él se permitió, digamos, encontrar una ruta para contar el conflicto desde la piel del protagonista. Eso ayuda mucho a entender la realidad del contexto de esa época en la que se fundaron, digamos, las Autodefensas Unidas de Colombia, las motivaciones y todo lo que derivó después en ese, como usted muy bien lo mencionó, en ese germen de violencia que sacudió al país durante tantos años. Juan Carlos, pero hablamos o le escuchamos a usted de comentar como si fuese un pasado muy lejano, pero es que en realidad todavía se están viviendo repercusiones, ¿cree usted de verdad ahora o cree que es un tema ya superado el de las autodefensas? Lo que pasa es que habría que hablar del conflicto armado en Colombia. Es todo un contexto, ciertamente, sí. El paramilitarismo y la autodefensa terminaron siendo simplemente una pieza dentro de este rompecabezas. Sí, el conflicto es, digamos, muy antiguo y en la actualidad se ha mutado, se ha transformado, ha derivado en otros tipos de grupos, son residuos del proceso de, digamos, de sometimiento. Las autodefensas, en este caso las autodefensas gaitanistas en la actualidad, son residuos, pero no son las autodefensas, que es lo mismo que pasa con la disidencia de las FARC. Son residuos, pero no son las FARC. Es decir, que originalmente esta mutación nos lleva a pensar que no se está cumpliendo o de alguna forma no son las autodefensas o lo que motivó la aparición de las autodefensas en su momento. ¿Era entonces una expresión genuina las autodefensas para el momento en que se estaba viviendo? Es muy buena pregunta. Ahí hay mucho debate porque los teóricos del conflicto, algunas personas, digamos, no han reconocido la naturaleza política de las autodefensas. Pero, por ejemplo, en el texto, en la biografía, en la crónica biográfica que yo presento, me parece que es claro que sí hay una naturaleza política, porque tiene unas motivaciones en su momento de los que en ese momento consideraron era una causa, eran unas regiones muy sacudidas por la guerrilla, por grupos de izquierda. Entonces, cuando la gente juzga a la ligera sin conocer el origen del conflicto, pues vienen esas complicaciones. Si usted me pregunta, yo se lo resumo así, vea. Primero estuvo la guerra de los chulavistas y los pájaros, pero ya por ejemplo ya después vino la guerra de los partidos, la violencia, pero desde 1900... Estamos hablando exacto, a mediados del siglo XX. Desde 1969 en Colombia, ya se estaba hablando de todo el tema antiinsurgente. Y el presidente Guillermo León Valencia y Carlos Lleras, por ejemplo, sacaron un decreto para entregarle armas a los civiles. Para combatir a las incipientes guerrillas en ese momento. Entonces, o sea, ¿por qué hago este enfoque? Porque las personas cuando ven en Facebook, ven, por ejemplo, lo reciente, pues piensan que eso es de ahora, de los 90, porque los 90 uno los ve muy lejanos, pero no son tan lejanos. Entonces piensan que todo este movimiento contrainsurgente vino de ahí, o sea, y vino de algunos líderes políticos, pues, y echan de una u otra manera la causa a eso, cuando estamos hablando que desde esa época ya Estados Unidos enviaba agentes para que entrenaran al ejército colombiano en cartillas contra insurgentes. Entonces es digamos que todo es un contexto,
que después deriva en la aparición, por ejemplo, de muchos personajes, entre ellos Ramón Izaza, como uno de los fundadores pues vivos. El libro también tiene otros muy rápidamente, ¿quién es Ramón Izaza? ¿De dónde, cómo se incorpora? ¿En qué frente estuvo? ¿Qué posición llegó a tener? Porque, bueno, hay que recordar, por supuesto, no podemos mencionar este tema sin nombrar a los Castaño, a Mancuso, a tantos líderes pues que fueron los que dieron la cara. Pero Ramón Izaza específicamente, ¿qué papel jugó en todo esto? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de, por ejemplo, digamos, la crónica biográfica tiene es muy juiciosa. Yo fui muy juicioso en el tiempo en que surgieron cada cosa. Y te voy a dar, por ejemplo, fechas. En 1980 asesinan al padre de Carlos Castaño. En 1983 secuestran al papá y después lo asesinaron de Álvaro Uribe Vélez. Y en ese mismo año, 1983, secuestran al papá de Henry Pérez, que fue el fundador de las autodefensas junto con Izaza. Y el primer combate que tuvo Ramón Izaza, tenía ya 50 hombres, fue en 1978. Entonces, si usted analiza, el hombre ya venía, incluso perteneció al MAS, o sea, él venía como con un trabajo que en ese momento tenía que ver mucho con lo que le mencionaba históricamente. Ya después se fortaleció el asunto y, digamos, como él es de naturaleza campesina, pues él era un campesino, también lo cuento un poco en la crónica biográfica, muestra cómo un campesino pasa de estar en el ejército, después de ser campesino, después conocer a Henry Pérez, toda la lógica de la guerra, hasta que en el 2000 tenía 9.000 hombres al mando, porque él tuvo uno de los bloques, el bloque de autodefensas campesinas de Magdalena Medio fue uno de los más grandes de Colombia. Ya y empezó a ser parte, digamos, de lo que ya Carlos Castaño unifica, que son las Autodefensas Unidas de Colombia. Y las lleva a nivel de toda la geografía colombiana, sí, prácticamente. Sí. ¿Qué hubiese sido de Colombia si no hubiesen existido las autodefensas? ¿Qué pasaría? Es una pregunta, por supuesto, hipotética, pero a raíz de las investigaciones y de todos los estudios que ha realizado Juan Carlos Castrillón, quien es nuestro invitado en la mañana, ¿qué habría pasado? ¿Cuál sería actualmente la situación de Colombia? Pues lo primero es que hay que entender que la creación de las autodefensas desde cualquier punto de vista fue un error del Estado colombiano. O sea, ¿por qué es un error? Pues porque de ahí derivó muchos delitos en violación de delitos de muchos excesos. Sí, de derechos humanos, derecho internacional humanitario. Entonces, pues es que también hay que aceptar a veces cuando el Estado, y el Estado somos todos, porque de una u otra manera en muchas regiones, por ejemplo en esa región, el apoyo a las autodefensas es incondicional. Hay que aceptar cuando como Estado, porque el Estado a veces lo entienden como el gobierno, pero el Estado somos todos porque cada 4 años elegimos, nos equivocamos. Entonces, en ese momento, digamos, y desde la época de Ramón, no solamente en el momento, pues se pensó que era una alternativa, pues debido también al auge de la violencia que tenían y a la fuerza que tenían las guerrillas. En la crónica biográfica, el antagonista de Ramón Izaza, pues entre comillas, voy a decir alias, no me acuerdo del nombre, lo tendría que buscar. Es que ahí están por alias, porque como es algo también literario, pues yo utilizo los alias. Claro. En proceso psicológico no se utiliza. Pero podemos buscarlo perfectamente en la obra. ¿Dónde se consigue este libro? Se llama Byron, y él era pues el protagonista. No, es que ahí se cuenta un poco cómo el ELN, por ejemplo, ahí yo reconstruyo la toma al municipio de San Francisco. Listo. Y fue muy violento el ELN. Pero no adelantemos tanto porque tenemos que leerlo también. ¿Cómo hacemos entonces para conseguir esta obra? Ramón Izaza y el origen de las autodefensas campesinas. Pero ahí está la historia muy detallada. Sí. ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos conseguir este libro que ya está en la calle, ¿no? Ya está publicado. Bueno, antes pues de que vamos terminando, también es importante que hay 3 capítulos sobre las víctimas del conflicto. Perfecto. Se tocaron pues con mucha delicadeza. Fue algo a lo que yo llegué al acuerdo con Ramón Izaza, porque había que contar un poco también cómo era que operaban ellos, cómo fue que hubo muchas víctimas del conflicto, entonces cómo quedaron en medio de ese juego cruzado. Digamos que va a ser un texto muy, muy educativo y le va a permitir al lector pues entender un poco sobre el conflicto sin estar en ninguna línea ideológica.
lo cual es muy importante y es un compromiso de todo escritor, ¿verdad? Sí, además pues de eso, trata. tratar de mantener la ecuanimidad en todo esto. Bueno, Juan Carlos el Castrillón texto, nos acompaña en la mañana de hoy. Palabras finales ya. sí, el texto pues lo puede, no, pues ese fue un esfuerzo mío con algunos compañeros también que hemos trabajado en el tema de la paz, con el apoyo de algunos amigos. Tengo un patrocinador pues también que me apoyó un poco, me está apoyando en los últimos días, de una empresa de taxis. Pero el libro lo consiguen por medio pues de mis redes sociales. Soy Juan Carlos Castrillón Rodríguez en Facebook. En Twitter estoy como Juancas2323. Juancas2323. Arroba Juancas con S 2323, o el correo electrónico Juancas con S 2323 arroba hotmail.com. Bueno, pues allí estaremos, por supuesto, accediendo para poder tener esta obra que promete muchísimo, además, porque es una obra, como decíamos, una crónica histórica de la propia historia viva que todavía tenemos acá en Colombia. Samuel. Muy bien, muchas gracias. Samuel. Muy bien, muchas gracias. Samuel. Muy bien, muchas gracias.